71, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que habla de la Trinidad, ¿verdad? Santo, 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 ¿verdad? Dice ahí, primera de Juan 5, 7, hermanos, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son ¿qué? Son uno, hermanos. Entonces, de acuerdo al texto que acabamos de leer, hermanos, los cristianos creen, ¿en qué creemos, hermano Carlos? En la Trinidad, ¿verdad? ¿Verdad? Que significa tres personas en uno. ¿Verdad? Sin embargo, esta palabra, Trinidad, pues no está en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿saben cuál palabra sí está en la Biblia? La palabra deidad. ¿Verdad? La palabra deidad está en Colosenses 2.9 y Romanos 1.20. Nada más hay dos versículos, ¿sí, hermanos? Donde aparece esa palabra deidad. Colosenses 2.9 y Romanos 1.20. ¿Verdad? Que significa todo lo que es Dios, ¿verdad? O sea que Dios, ¿qué es, hermanos? Pues lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que dice Juan, ¿verdad? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, pues es eterno, Dios es santo, Dios ¿qué? Dios es justo, ¿verdad? Es omnisciente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, hermanos, este tema de la deidad. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿qué es Dios? Bueno, pues ahí lo dijo Juan, ¿verdad? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, hermanos, es un ser complejo. Hermano Carlos, ¿le entiendes? ¿Verdad? Que se puede entender que sean tres personas diferentes, pero que al mismo tiempo sean un solo Dios. ¿Verdad que no es fácil, hermanos? No, o sea, es que, hermanos, Dios no es un cuerpo, ¿verdad? Dios es un ser espiritual, ¿verdad? Y así es Dios. Entonces, hermano, Dios, humanamente, pues no lo podemos comprender, hermano, pero Dios no quiere que lo comprendamos, sino que lo aceptemos, ¿verdad? Ahora, lo que nos enseña la Biblia acerca de la deidad es suficiente para conocerle, hermanos. Y eso es lo importante que dice Evangelio de Juan 17.3. Fíjense lo que dice la Escritura, hermano, lo importante de conocer a Dios. Hermano, porque a veces podemos estar aquí en la iglesia y no conocemos a Dios. ¿Verdad? Nuestra vida está vacía, sigue igual, ¿verdad? Sigue hueca. Entonces tenemos que acercarnos, hermanos, a Dios. Hermano, de hecho, Dios está en todas partes. Dice el apóstol Pablo que dice, si palpando, casi lo podemos tocar a Dios, hermano, ¿verdad? Y es que Dios está en todas partes, hermano. Mire que dice Juan 17.3, dice, y esta es la vida ¿qué? Eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí, hermano? Entonces, para tener vida eterna, ¿qué necesitamos hacer? Pues conocer a Dios, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, hermano, vamos a ver este tema de la deidad, ¿verdad? Pregunta, hermanos, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la deidad? Bueno, pues ya lo dijo el apóstol Juan ahorita, ¿verdad? Está difícil, hermanos, de saber cuál es la deidad. Pues no, hermanos, miren, la deidad, para empezar, es Dios el Padre. ¿Sí, hermanos? La deidad es Dios, ¿quién? El Padre. Entonces, es el primer participante en el tema de la redención. ¿Sí, hermanos? Al Padre, si yo busco en la Biblia, ¿dónde voy a encontrar al Padre, hermanos? Miren, yo lo he encontrado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, hermanos, porque de Él proceden todas las cosas. ¿Sí? Hermano, es como hablando humanamente, ¿verdad? Antes yo recibí el sustento, ¿verdad? Mis padres fueron los que me proveyeron, ¿verdad? Y de Él recibí muchas cosas. Bueno, también el Padre, hermanos, nos provee de todas las bendiciones. Entonces, hermanos, Dios es nuestro Padre porque de Él proceden todas las cosas.
Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Verdad? Allá en Génesis capítulo del 1 al 3, hermanos, Dios mira, ¿saben qué sucedió allá? Dios miraba ¿a quién? ¿A Adán y qué? Y a Adán y Eva. Pero ¿cómo los miraba a ellos? Los miraba como sus hijos, hermanos. ¿Saben por qué los miraba como sus hijos? Y así nos mira hoy a Dios a nosotros, hermanos. Miren, porque para empezar, ¿qué hizo Dios? Le dio vida. Le dio un hogar, hermanos, le dio alimento. Los vistió. Dice que cuando pecaron, les hizo unas ¿qué? Unas túnicas. Vea, proveyó todo lo necesario para que tuvieran una vida plena, ¿verdad? Entonces, pero hermano, cuando se descarriaron, el Padre no los dejó solos, hermanos, ¿verdad? Sino que Él les ayudó, ¿verdad? Para que salieran del problema, ¿verdad? Les proveyó de un plan de redención, ¿verdad? Entonces, hermanos, después, fíjense, después de allá de Adán y Eva, en el Génesis, Dios, hermanos, fue padre también del pueblo de Israel. ¿Verdad? Cuando estaban esclavos en Egipto, ¿qué sucedió, hermano Ulises? ¿Te acuerdas? ¿Qué les mandó Dios? ¿Qué estaban sufriendo, hermanos? ¿Verdad que tenían problemas? Eran maltratados, eran castigados, los humillaban. ¿Verdad? Y Dios lo miró. ¿Y qué hizo Dios? No se quedó de manos cruzadas, hermanos, sino que les envió a un libertador, ¿verdad? Los cuidó, hermano, y luego dice que los sacó al desierto, ¿verdad que sí? Hermano, y los cuidó allí, ¿verdad? Y cuando pecaban, ¿qué hacía Dios, nuestro Dios el Padre, hermano Donaciano? Cuando pecaban, ¿qué hacía nuestro Dios el Padre? Cuando pecaban, pues los perdonaba, hermanos, ¿verdad? Pero Dios también, hermanos, los disciplinaba. ¿Verdad? Es que así es, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿qué queremos de nuestros hijos? Pues queremos lo mejor, hermanos. Y a veces ellos pues piensan que están haciendo bien, pero no están bien, ¿verdad? Y cuando los regañamos, cuando les decimos algo, a ellos como que les molesta, ¿verdad? Y hermanos, ¿y verdad que nos duele? Bueno, es lo mismo con Dios, hermanos. Entonces, dice la Biblia que el pueblo de Israel, hermanos, cayó en un círculo vicioso. ¿Sí, hermana Pilar? ¿Qué es un círculo vicioso, hermanos? Miren, fíjense, pecaban, eran disciplinados, ¿verdad? Y luego estaban sufriendo. Ay, pues sí, hermano, entendían que cuando les estaba yendo mal, era por causa de ¿qué? De su maldad, de sus pecados. Y sufrían. Y luego decían, y levantaban los ojos al cielo y decían, perdónanos, Señor, estamos mal, hicimos mal, ayúdanos. Y eso es lo que hacían ellos. Hermano, y se arrepentían y Dios los perdonaba, y Dios los salvaba, ¿verdad que sí? Pero luego, ¿qué sucedía? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Otra vez volvían al pecado y pues otra vez el círculo, ¿qué? Vicioso, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, Dios el Padre nunca los abandonó ni los desprotegió, hermanos, siempre quiso lo mejor para ellos. Dice la Biblia que ellos, hermanos, hacían su voluntad, ¿verdad? Fíjense, Dios decía, si ellos hacían su voluntad, ¿qué iban a hacer el pueblo para Él? Iban a ser su especial, ¿qué? Tesoro, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios el Padre no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino también lo vemos cuando el Señor Jesús oraba con el Padre. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Y según el Señor Jesús, hermanos, el Padre era un ser aparte de Él. ¿Sí? Hermano, de quien dependía y a quien elevaba sus oraciones, vea, sus ruegos, hermanos, siempre comenzaban con esa palabra. Vean cómo comenzaban el Señor. Padre, ¿verdad? Allá en Juan 17:1, ¿será ahí?
Juan 17:1. Hermanos, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se fijan, hermanos? Hermano, por eso son tres personas. Bueno, es un solo Dios, pero también son independientes, ¿verdad? Porque, hermano Carlos, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Aquí en la tierra, ¿verdad que sí? ¿Y a quién le hablaba? Al Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? Pues en el cielo. Pero él, al final de cuentas, eran un solo ¿qué? ¿Verdad? Un solo Dios, estaban unidos, ¿verdad? Entonces, en sus sermones, hermanos, lo presentaba como su Padre. ¿Verdad? Dice Mateo 45 y 48. Miren, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y también dice el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. A sus discípulos, hermanos, les enseñó a dirigirse a Él como su Padre. Hermano, por eso cuando oramos, hermano Donaciano, cuando oramos, no oramos a Cristo. ¿A quién? El Señor nos dijo a quién debemos de orar. Al Padre, ¿verdad? Ahí lo dice, miren, Mateo 6:9. ¿Sabéis buscar? Mateo 6:9. Miren, dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis ¿a qué? Así. Vean, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, y en Betania Jesús hizo un milagro. Fíjense, y dijo lo siguiente allá en Juan 11:41, cuando resucitó a Lázaro. Fíjense, se vienen, hermanos, como hay, o sea, no habla de que Cristo es el Padre, ¿verdad? Cristo es uno y el Padre es otro, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo? Pues el Señor Jesús, ¿verdad? Porque hay una doctrina por ahí, ¿sí, hermano Carlos? Bueno, yo creo que la otra vez platicábamos, ¿verdad? Que los solos Jesús, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces ellos no creen en lo que estamos diciendo aquí, pero la Biblia está clara, hermanos. Miren, dice Juan 11:41, dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿qué dijo, hermanos? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense, hermano, él no necesitaba haberlo hablado a voz alta, ¿verdad que no? O sea, él cuando oraba también así como nosotros, hermanos, oramos así en silencio. Pero, hermano, cuando él oró ahí, que lo habló en voz alta, ¿verdad? Oró a su padre, Padre, resucita ¿a quién? A Lázaro. Y hermano, y el poder fue enviado desde el cielo, ¿verdad que sí? Hermano, pero él alzó la voz para que los demás entiendan de quién era su padre, hermano. Hermano, también en Juan, bueno, dice, hermano, también hablando de su agonía, vean, cuando estaba ya el Señor sufriendo, allá en Juan 12:27, hermanos, dice, el Señor dijo, vean, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado, ¿qué? A esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, hermanos, al Señor también lo vemos orando. Fíjense, hermanos, cada rato oraba él a su Padre, ¿verdad? Hermanos, si hay algo que él nunca dejaba de hacer, era la oración de orar a su Padre. Allá
también en el Getsemaní, hermanos, allá en Marcos 14:36, ¿verdad? Él dijo, Abba, Abba Padre. ¿Sabe qué, hermano José, sabe qué quiere decir Abba Padre? Vea, Abba es como una frase de cariño, papito, ¿verdad? Papacito, ¿verdad? Le decía con cariño a su padre. Vea, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, hermano, la comunión con el Padre la mantuvo todo el tiempo hasta las últimas horas antes de morir, ¿verdad? Porque si recuerdan, cuando estaba clavado en la cruz, ¿qué oró, hermanos? Dice, cuando estaban ahí todos los malos, los malhechores, ¿verdad? Dijo que, vea, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y dice que repartieron entre sí sus vestidos. Entonces, hermanos, encontramos un Padre amoroso que posee la potestad sobre la vida y la muerte. ¿Verdad? Es un Padre del cual no nos debemos de dejar de la mano, hermanos. Hermano, pero bueno, fíjense, ya hablamos de que la deidad es el ¿qué? Es el Padre. Pero la deidad también, ¿quién es? Hermano, pues es el Hijo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, dentro de las muchas doctrinas equivocadas, hay una en el Antiguo Testamento que enseñan los sectarios, hermanos, ¿verdad? Y dicen que, ¿saben qué dicen que los sectarios, hermanos? Que Jesús fue el ángel de Jehová. Andan enseñando que Jesús fue el ángel de Jehová. Hermano, Jesús no es el ángel. Jesús es ¿qué? Es Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer, allá se los dejo de tarea, hermano, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ahí se los dejo en tarea, allá en Génesis 16, capítulo 22, capítulo 31 y Éxodo 3, vea que habla del ángel de Jehová. Hermanos, si ustedes recuerdan, el ángel de Jehová provocó la muerte de los primogénitos, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? De los egipcios, ¿verdad? Entre otras cosas más que el ángel de Jehová hizo. Ahora, sí es cierto, hermanos, era un ángel un ángel poderoso, ¿verdad? Que estaba dispuesto al servicio de Dios. Hermano, pero en Josué, ¿verdad? También lo lee allá en su casa. Josué, capítulo 13, encontramos un dato interesante, hermanos. ¿Saben cuál es el dato? Hermano, que el ángel de Jehová no permitió la adoración. ¿Sí, hermanos? Entonces, si no permitió la adoración, ¿qué quiere decir? Hermanos, ¿Dios se le debe adorar? ¿Se le puede adorar o no? ¿Sí, hermanos? Pero el ángel de Jehová no permitió la adoración. Entonces, hermano, entonces ahí vemos claramente que el ángel de Jehová pues no es el Hijo de Dios. Porque miren qué dice Hebreos 1:6. Sara, busca ahí. Hebreos 1:6. Fíjense lo que dice la escritura ahí, hermanos. En relación a Jesús, esto fue lo que el Padre dijo de Jesús, de su Hijo. En Hebreos 1:6. ¿Ya lo tienes? Fíjense, hermano, dice ahí. Y otra vez, cuando introduce, ¿a quién lo introduce? Al primogénito en el mundo, ¿verdad? Hermano, entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿A quién mandó? Es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado, ¿verdad? O sea, lo introdujo en el mundo, hermanos. O sea, él en dónde estaba, en la eternidad. Pero el Padre, ¿a dónde lo mandó? Al mundo. Y es lo que dice aquí Hebreos. Dice, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿y qué deben de hacer todos? ¿Verdad? Adórenle. Todos los quienes, los ángeles de Dios. ¿Se vieron, hermanos?
Entonces, el ángel de Jehová, hermanos, fue un ser importante, pero no era la segunda persona de la deidad. El Señor Jesús, hermanos, como parte de la segunda persona de la deidad, también estuvo activo en el Antiguo Testamento. Fíjense, hermanos. Miren, busca Juan, Sara, Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Dónde estuvo el Señor Jesucristo, hermanos, en el Antiguo Testamento? Ahí lo dice, miren, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo era con Dios. O sea que, hermano, esa frase que dice era con Dios es que habitaba con Dios, ¿verdad? ¿Y el verbo qué? Ahí está, hermanos, ¿verdad? ¿Quién es el verbo? Bueno, ahí lo dice más adelante, mira, ahorita lo vamos a leer, hermanos. Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjense, todas las que está hablando del verbo, ya está hablando de Cristo. Dice que todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles cosas? Pues las que vemos y las que no vemos fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido que fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y cómo sabemos que quién es el verbo? Sara, ponen en el versículo 14. ¿Quién es el verbo, hermano? Bueno, ahí dice que Cristo es ¿qué? Es Dios. Y en el versículo 14, ¿quién era el verbo, verdad? Porque en el versículo 1 no se nos dice, pero acá en el versículo 14, ahí nos dice Juan quién era el verbo. Ahí está, hermanos. ¿Y aquel verbo qué? Fue hecho carne cuando nació de la Virgen, ¿qué? María. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre ¿quién? Entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es? Amén, el Señor Jesucristo, hermano. Fíjense, estuvo en el Antiguo Testamento el Señor Jesús también. Pero también estuvo presente con los israelitas, hermanos. ¿Sabían que estuvo el Señor Jesús con los israelitas en el desierto? Miren, ¿qué dice 1 Corintios 10:4? Fíjense lo que dice la Escritura, hermano. 1 Corintios 10:4. Vamos a esperar que lo ponga en la pantalla. Dice, y todos, hablando de quiénes, del pueblo de Israel cuando estaban allá en el desierto. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. ¿Y quién es? Ahí lo dice, hermanos, el apóstol Pablo. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, una cosa que debemos saber, hermanos, que todos somos hijos de Dios, pero el Señor Jesús es hijo de Dios en un sentido especial. En la Biblia se remarca, hermanos, que es, ¿qué, hermanos? Es el ¿qué? El único, ¿verdad? El unigénito de Dios, ¿verdad? Dice Juan 1:18 que a Dios nadie le vio que jamás. El unigénito, ¿verdad? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se vieron? Entonces, es único, hermanos, en su clase. Es único porque nació de la Virgen María, hermanos, concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lucas 1:35, hermanos, dice también, busca, Lucas 1:35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo es único en muchas cosas, hermanos. Miren, es único en su resurrección. ¿Por qué, hermanos? Bueno, si habían resucitado anteriormente, pero Cristo es único en esa resurrección. ¿Saben por qué? Porque cuando Él resucitó, ya no volvió a morir.
Y todos los que resucitaron volvieron ¿a qué? A morir. Vea, hermano, qué bonito, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, por eso. Hermano, Él es único porque no es como los reyes de la tierra, soberbios, ¿verdad? Pecadores, sino que Él es el rey humilde, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo entró triunfante a Jerusalén cuando iba sentado en un qué? En un pollo, bueno, dice un pollino, ¿verdad? Pero pues es un burrito, ¿verdad? Hermano, no, fíjense qué humilde el Señor, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Es único como sumo sacerdote, hermanos. ¿Verdad? Todos pecaron y murieron, pero Cristo no. El Señor Jesús, hermanos, no es menos divino que el Padre, fíjense. Jesús no es menos divino que el Padre, ¿verdad? Ni que Dios el Espíritu Santo, sino que son iguales y están al mismo nivel. ¿Sí, hermanos? Así están cada uno de ellos, hermanos, están al mismo nivel. Miren, ¿qué dice Hebreos 1:8? ¿Verdad? Ahí lo dice la Escritura, hermanos, que están al mismo nivel. Hebreos 1:8. Dice así, hermanos, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, hermano, el Señor Jesús es Emmanuel, Dios con quién? Dios con nosotros. Miles de años antes, antes de que el Señor naciera, el profeta Isaías dijo lo siguiente de él, hermano. Isaías 9:6, hermano, fíjense lo que dijo el profeta Isaías, miles de años antes que naciera el Señor Jesucristo. Miren, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es ¿qué? Nos es nacido, bueno, dice nacido. ¿De quién es ese? ¿Juan el Bautista o quién es? ¿Verdad? Porque también nació, ¿verdad que sí, Juan el Bautista? Pero no, ¿quién está hablando de Juan el Bautista, hermano? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, hermanos. En una ocasión el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a la ribera al otro lado del mar. Y llegó la noche. ¿Sí? ¿Cuál mar? El mar de Galilea. Cruzaron al otro lado. Era de noche y el Señor llegó. ¿Saben cómo llegó, hermanos? Se vino una tempestad. Y como siempre los discípulos, y no sabían qué hacer, hermanos. Pero, hermanos, y que el Señor Jesús va caminando, hermanos, sobre el agua. ¿Verdad que, hermanos, verdad que es una escena sorprendente? ¿Verdad? Y hermano, y que dice la Escritura que Pedro se metió, ¿verdad? Le dijo, Señor, pues si quieres, yo también, ¿qué? Pues yo también quiero caminar, y se metió, ¿verdad? Pero cuando se metió, hermano, sintió mucho miedo y se empezó a hundir, ¿verdad? Hermano, y le dijo Pedro, Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor le tomó la mano, hermanos. Y entraron hermano, y lo subió a la barca. A Pedro, subió a la barca el Señor Jesús y subió Pedro. Hermano, entraron a la barca y en la barca, ¿saben qué es lo que sucedió? Búscale ahí, Sara. Mateo 14:32, fíjense lo que sucedió. Mateo 14:32. Fíjense, dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué? ¿Qué hicieron? Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres. Amén, hermanos. Él es el Hijo de Dios, no es un ángel. Hermano, Tomás el incrédulo, ¿se acuerdan? Hermano, que dijo, no voy a creer si no lo veo y toco sus heridas, no voy a creer. Hermano, y el Señor Jesús se apareció.
Y cuando se apareció, hermanos, fue primera. ¿Sabe con quién fue primero? Pues con Tomás. Tomás, y le tomó de la mano, hermanos, hermanos, fíjense, su cuerpo glorificado lo transformó en el cuerpo que crucificado. Lo transformó otra vez en el cuerpo crucificado para que Tomás pudiera creer. Y le tomó la mano, hermanos, y se lo puso aquí en el pecho, ¿verdad? Donde le habían clavado la cruz. Mira, no seas incrédulo, Tomás. ¿Y saben qué es lo que dijo allí, hermanos? Él dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, lo reconoció, hermanos, que Él es Dios. En otra ocasión, hermanos, los enemigos del Señor Jesús, hermanos, se enojaron porque el Señor Jesús declaró que era el Hijo de Dios. Fíjense. Hermanos, miren, ¿qué dice Juan 5:18? Hermanos, los TJ, qué triste, ¿verdad? Aunque esté lleno ahí el edificio, hermanos. ¿Saben qué? De hecho dice un salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, aquí podemos, si hacemos muchas cosas, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere, pues es como, no va a servir de nada, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Y ellos no creen en Jesús, que Jesús es Dios. O sea, todo lo que están haciendo va a ser ¿en qué, hermanos? En vano. Aunque el hermano dice, los admira, ¿verdad que sí? Yo también los admiro, hermanos. ¿Verdad? Pero también, hermano, eso nos debe motivar a trabajar más. Pero miren qué dice Juan 5:18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de ¿qué? De reposo, sino que también decía que Dios era su ¿qué? Su propio Padre. Pero lo interesante es lo que dice al final, haciéndose ¿qué? Parecido igual a Dios. Igual a Dios, ¿verdad? Hermano, también dice, Pablo dijo allá en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó como ¿qué? No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que ¿qué, hermano? Se despojó. ¿Verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A nosotros. Fíjense, hermanos, siendo en forma de ¿qué? De Dios. Entonces, en este sentido, el Señor Jesús dijo que Él y el Padre, hermanos, son uno. El Señor Jesús es el duplicado exacto de la sustancia de su Padre. Hermano, Pablo dijo en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Entonces, hermano, pero bueno, no solamente tenemos que la deidad es Dios el Padre, no solamente tenemos que el Hijo, que la deidad es el Hijo, sino también ¿quién más es Dios, hermanos? ¿Quién es más la deidad? Pues Dios es el Espíritu Santo, hermanos. Miren, el Espíritu Santo, hermanos, así como el Padre y el Hijo, también participó en la creación. ¿Sí, hermanos? Miren, ¿qué dice Sara? Génesis 1:2. Fíjense, hermano, el Espíritu Santo también, él fue parte de él hizo parte de la creación, o la creación. ¿Verdad? Dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién? ¿Y el Espíritu? Fíjense, por eso está con E mayúscula, hermanos. Cuando está en E mayúscula, está hablando de quién? De la tercera persona de la deidad. El Espíritu de Dios, ¿qué estaba haciendo cuando fue creado el universo? Se movía sobre la faz de las aguas, hermanos. ¿Verdad? Hermano, es como en el idioma hebreo, hermano Donaciano. Es que la Biblia habla de muchas figuras, hermanos. Cuando en el hebreo está esa palabra, se movía. Es como cuando la gallina está
empollando los polluelos, bueno, los huevos, hermanos, ¿verdad que sí? ¿Qué tiene que hacer la gallina para que nazcan los pollitos? Pues tiene que calentarlo, ¿verdad que sí? Hermano, ¿y cómo lo hace la gallina? ¿Verdad que no sé? Hermanos, ahí está, aunque tenga hambre. ¿Verdad? Qué bonito, habla del amor, ese es el amor de Dios, hermanos. ¿Verdad? Hermano, en Job también nos dice que el Espíritu Santo tiene poder para dar vida. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job. El Espíritu Santo, hermanos, vivió en medio del pueblo de Israel para inspirar a los jueces y a los profetas en el Antiguo Testamento. Fíjense, hermano, ¿verdad? Cómo las tres personas de la deidad trabajaron en la redención del hombre. ¿Ya lo entendemos, hermanos? Antes no entendemos la redención. Esa es la redención, hermano, el plan de redención. Miren, ¿qué dice Isaías? Sara, busca. Para que vean que también el Espíritu Santo estuvo trabajando con el pueblo de Israel. Miren, Isaías 63:10. Vean, nos dice cuando Israel, hermano, se rebeló y contristó al Espíritu Santo, fíjense. Dice Isaías 63:10, dice, mas ellos fueron, ¿qué? Rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Verdad? Ahí está, hermanos, está hablando del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Verdad? También, hermanos, allá en el Salmo 51:11, David oró, hermanos, que el Espíritu Santo no lo dejara, hermanos. ¿Verdad? Por causa de su pecado, ¿verdad? Así es. Cuando ¿a quién mandó a la guerra allá al frente para que se muriera? ¿Verdad? Y pues se quedó con su mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que hace pecado, ¿verdad, hermano? Pero cuando ya se dio cuenta, hermano, se sintió triste. Y fíjense lo que dice el rey David. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, hermano, después el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? El día, hermanos, que fue sumergido en agua, allá en Mateo 3:16. Más adelante, el Señor Jesús, hermanos, anticipando que iba a dejar la tierra, prometió al Espíritu Santo que lo iba a enviar al Consolador, hermanos. ¿Verdad? Se lo iba a enviar a los apóstoles y a la iglesia. Dice Juan 14:16. ¿Verdad? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Ahí es donde tenemos la palabra griega paracleto, hermanos. Vean, paracleto es el consolador. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, hermano, ¿cuál es la diferencia? Porque el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia en la era cristiana, hermanos? Bueno, ahí lo dice el Señor Jesucristo. Porque antes moraba con. ¿Qué es con? Es a un lado, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo los acompañaba ahí a un lado. Pero en la era cristiana, ¿dónde iba a morar? Dentro de nosotros, hermanos, ¿verdad? Y esa promesa de Cristo, hermanos, se cumplió en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se manifestó en cada uno de ellos, hermanos, en lenguas repartidos como de ¿qué? Como de fuego, ¿verdad? Dice, amén. Hermano, y de hecho eso es lo que le prometió
prometió el Señor. Les dijo allá en Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vea, dentro de no muchos días. Hermano, y el Espíritu Santo es un ser que debemos de respetar, hermanos, no debemos de tomar a juego. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? O sea, entonces, hermanos, es la tercera persona de la deidad. Miren, ¿saben qué es lo que dijo el Señor Jesús, hermanos, acerca del Espíritu Santo? Allá en Mateo 12:32, ponle, Sara. Mateo 12:32. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será, ¿qué? Perdonado, ni en este siglo, ni en el ¿qué? Ni en el venidero. Entonces, hermano, los TJ enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Sí? ¿Saben cómo es que es una fuerza activa? No, es como, bueno, pues sí, pero es como la luz, hermanos. Háganse cuenta que el ejemplo que ponen, mire, es como la luz. ¿Verdad? Como, es decir, hermanos, que no es una persona, ¿verdad? Que la luz no es una persona. Hermano, pero tiene energía y se mueve, ¿verdad? Pero no es una persona. Pero en la Biblia, hermanos, encontramos que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo lo sabemos? Mira, ¿qué dice 1 Corintios 2:11, Sara? Fíjense, dice 1 Corintios 2:11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Verdad? Hermano, también dice Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. Sí, hermano, o sea, quiere decir que cuando estamos orando, hermanos, a veces oramos mal. Pero el Espíritu Santo, ¿qué? Nos ayuda para que la oración llegue bien a Dios. ¿Verdad? Hermano, al Espíritu Santo lo podemos contristar, dice Pablo en Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Según Hechos 5, del 3 al 4, hermanos, también le podemos mentir. ¿Verdad? Así de importante es la personalidad del Espíritu Santo, hermanos. Tanto que en Mateo 28:18, el Señor Jesús mandó que se bautizara. ¿Cómo mandó que se bautizara, hermanos? ¿Verdad? Pues nos bautizáramos en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Mateo 28:18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos ¿en el qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, ya para terminar, según la Biblia, la deidad es Dios Padre, es Dios ¿qué? Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Hermano, es un solo Dios en tres personas. Es una organización divina de autoridad. Los tres se relacionan entre sí y los tres están unidos, hermanos. Pero cada uno tiene su función. Hermano, fíjense, el Padre es el autor, Cristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el revelador. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que hizo? ¿Qué vino cuando vino con los apóstoles? ¿Qué hizo, hermano? Miren, le reveló la Biblia. ¿Verdad? Los inspiró y ahora tenemos, fíjense, hermanos, ellos la escribieron y ahora aquí la tenemos. Fíjense lo que hizo el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor
Jesús está sujeto al Padre, pero el Padre ha concedido el juicio ¿a quién? Al Hijo. ¿Verdad? ¿Quién es el que nos va a juzgar, hermanos? Pues decimos, ¿verdad? Dios. Pero ¿saben quién es el que nos va a juzgar? Se le dio al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? El Espíritu Santo fue enviado para glorificar al Hijo. Es decir, hay una relación de comunión, hermanos, y unidad. Y ellos hoy nos invitan para que formemos parte también de su naturaleza divina, ¿verdad? La cual podremos gozar en la eternidad, hermanos, siempre y cuando obedezcamos al Evangelio por medio del oír, ¿verdad? El creer, arrepentirnos y ¿qué? Bautizarnos para el perdón de los pecados, hermanos, ¿verdad? Pero pues necesitamos seguir continuando caminando con Dios, hermanos, si no, pues no lo vamos a recibir, ¿verdad? ¿Qué es el cristianismo? Sí, hermanos, Dios me lo bendiga, hermano.